El mensaje de Abelardo del Espriella evidentemente resonó con la mayoría del electorado colombiano. Ha sido declarado ya oficialmente el nuevo presidente de Colombia. ¿Qué tuvo ese mensaje que resonó con el pueblo colombiano y sobre todo qué cualificaciones o qué cualidades tiene el candidato, el ahora presidente electo, para poder afrontar los desafíos del país? Para responder esa pregunta estamos con Óscar Ortiz. Él es constitucionalista, ex-zar anticorrupción y nos habla desde Bogotá. Óscar, bienvenido al programa. Eddie, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. Pues díganos, Óscar, el mensaje de Abelardo del Espriella y qué cualidades tiene que permiten esperar que pueda cumplir este mensaje que evidentemente ha sido recibido bien por la mayoría del electorado colombiano. Pues básicamente, antes que las cualidades de tipo personal, las características de la campaña. Colombia desde el año 2016, hace 10 años, cuando se votó el plebiscito por la paz con las FARC, fruto de una campaña de Juan Manuel Santos que fue populista y creó una división artificial que hizo que la mayoría de los colombianos negara ese plebiscito, pero que ese gobierno desatendió, generó una fractura que en principio era artificial y la convirtió en real. Y las disputas y votaciones posteriores desde hace 10 años han estado marcadas todavía por ese eje. Este año, 2026 en particular, la campaña de Abelardo de la Espriella para confrontar un gobierno, el de Gustavo Petro, populista, divisorio, generó un respaldo de entusiasmo que sancionaba la conducta inusual en la historia de Colombia en la democracia, una agresión permanente, no solamente a parte de los colombianos, sino al Estado de Derecho, a la división de poderes. Y le costó muy particularmente al candidato petrista Iván Cepeda el intentar hacer una convocatoria a una constituyente, por una parte, y por otro también hubo ese factor castigo, mientras que Abelardo de la Espriella, con las innovaciones de las redes sociales, de inteligencia artificial, logró consolidar sorpresivamente, superando incluso en la primera vuelta a la candidata Paloma Valencia, que era, digamos, de un centro derecha institucional, pero que Abelardo de la Espriella mostró una novedad y una irreverencia frente a la clase política tradicional que le resultó premiando su postulación. Muy gracias por darnos ese contexto para entender mejor entonces cómo se ha desarrollado esta campaña y qué podemos esperar justamente, señor Abelardo del Espriella, en relación a las razones por las cuales lo ha elegido la mayoría de los colombianos. Pues hay una gran expectativa porque Abelardo de la Espriella no ha sido servidor público en ninguna de las ramas y tampoco es su primera elección popular. Entonces es un fenómeno tipo siglo XXI en esa medida y que combatió con características en la campaña de populismo, otro populismo. Ojalá no sea el gobierno tan parecido, digamos, algunas de las consignas que le propiciaron ganarse el respaldo mayoritario para ser elegido presidente sean amainadas durante el gobierno. Algunas luces se han dado desde el mismo domingo de la elección por el contenido de su discurso, reconociendo que Colombia es una sola y que los contendores políticos no son enemigos. Y ese ya cambió, digamos, o estableció un tono que genera más tranquilidad, incluso no solo para la oposición ahora y para los partidarios de la candidatura del gobierno petrista, sino también incluso para muchos de los votantes. En Colombia existe un alto grado de conciencia ciudadana institucional y si bien primó la sanción a Petro, la gente no quiere entrar en gobiernos populistas. No caímos en el siglo XX en esa conducta, en esa personalidad de la ciudadanía ni de sus gobernantes. Esperemos que ahora tampoco avancemos en esa materia, pues que en mi consideración demeritan la evolución de la conciencia ciudadana en Colombia. ¿Qué otros elementos considera usted programáticos, por así decirlo, de este discurso del, prácticamente ya en ese momento electo nuevo presidente a los colombianos tras su evidente victoria?
Bueno, el tema de seguridad es muy importante. Es probable que incluso el tema de paz y orden público cambie, porque ha habido un ciclo muy largo. En el año 2002, el pueblo colombiano se unió de un mandato que se ejecutó durante 8 años del gobierno del presidente Uribe en establecer posibilidades de negociación, pero donde los grupos armados al margen de la ley se sometían a la sociedad y al Estado de Derecho. Incluso eso que pasó en el 2, en el 6, en el 10, eligiendo a Juan Manuel Santos, generó una continuidad en la voluntad de la convicción de los ciudadanos. Sin embargo, el gobierno del presidente Santos fracturó esa confianza, desobedeció el mandato ciudadano y entonces hizo que la ciudadanía o el país, mejor, diera tumbos, avanzara en zigzag. Yo creo que hay un gran balance que hay que hacer ahora y probablemente la política de seguridad esté acompañada de un corte en relación con la actitud de Colombia frente a los delitos políticos y probablemente sea expulsado del ordenamiento jurídico el delito político, lo cual significaría que no va a haber negociaciones de tú a tú con organizaciones criminales que no tienen ningún propósito político y se cierre esa brecha. Esa sería una gran expectativa, pero tenemos temas sustanciales de orden fiscal, porque este gobierno dejó muy endeudado, abusó del recurso público, hizo gastos irresponsables, tenemos urgencias en salud, en estabilidad energética, entre otros asuntos que son unas bombas de tiempo que deberá atender muy rápidamente el nuevo gobierno. Estaremos muy atentos a cómo justamente empresa esta importante labor para el pueblo colombiano el nuevo presidente electo Abelardo de la Espriella. Señor Óscar Ortiz, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Eddie, muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente un gran saludo para toda la audiencia.